Hoy está con nosotros el doctor Juan Álvarez Vita, diplomático de carrera y lexicógrafo, y una persona de reconocidos méritos, que acaba de publicar la segunda edición de su diccionario de peruanismos. Damos la más cordial bienvenida a nuestro ilustre invitado y a continuación someteré a la consideración de él, ¿no? Algunos de los muchos puntos lexicográficos que luego de haber leído la obra, ¿no?, considero necesitados de aclaración o de ampliación o de rectificación, ¿no? Mi lectura ha sido una lectura crítica y creo que toda crítica bien hecha siempre es positiva. Bien, el doctor Álvarez Vita dice que el peruanismo es el vocablo, giro, refrán o modo de decir propio del Perú, o que, habiéndose originado en otros países, ha adquirido en el nuestro un sentido diferente, netamente peruano. Ahora bien, en el sentir de la academia y en el sentir de lingüistas como Marta Hildebrand, cuando el peruanismo ha sido ya asimilado por la lengua general, cuando forma parte de ella, entonces deja de ser peruanismo. Por ejemplo, las palabras cocaína y quinina fueron originalmente quechuismos, pero han sido asimiladas por la lengua general y por eso en el DRAE no figuran con la indicación de peruanismo, ni siquiera con la indicación de americanismo, ¿no? Sin embargo, veo que usted incluye no solamente estas palabras, sino otras, ¿no?, en su diccionario, ¿no? Entonces usted evidentemente pues no comparte en este sentido el criterio de la academia. ¿Por qué? Bueno, ante todo quisiera agradecerle por esta invitación. Yo lo he visto muchísimas veces por la televisión y cuando estoy en el exterior, como es el caso de ahora que estoy en Indonesia, pues lamento estar alejado un poco de la vida cultural. Así que esta invitación para mí es verdaderamente un regalo. El caso que me plantea usted sobre la denominación de lo que es peruanismo, yo me aparto no solamente del criterio de la academia, tanto la española como su correspondiente peruana, sino que además en el diccionario, en casos como esto, incluyo también si la voz se extiende en otros países. ¿Por qué razón? Porque el diccionario de la Real Academia, el DRAE, no es preciso en sus definiciones ni en las áreas geográficas. Entonces, un poco para enmendar esta situación que yo encuentro caótica, ¿no?, es que he seguido este sistema. No lo he visto utilizado por ningún otro autor. Ahora, yo no comparto el criterio de que, porque el Perú haya hecho un aporte lingüístico a través de una palabra, la palabra deje de ser un peruanismo. Es una voz notoriamente surgida entre nosotros. Lo que es triste, por ejemplo, es que en el colegio siempre se nos enseña que el ave sagrada de los incas es el corequenque, ¿no? Sin embargo, en el diccionario de la Real Academia esa palabra aparece como propia del Ecuador. Entonces uno dice, bueno, está muy bien, se usa en el Ecuador, pero Perú ha sido un poco la madre de los demás países sudamericanos, por lo menos, ¿no? Entonces es en este sentido que... Pero eso ya no sería culpa de la corporación matritense, sino de la academia de aquí, que no corrigió tampoco ni aclaró, ¿no? Bueno, sí, claro, pero lo que pasa es que yo creo que falta comunicación entre los miembros de cada academia y también entre los miembros de las diferentes academias de la lengua. Entonces todavía creo que sigue el centralismo madrileño de que nos hablaba Ricardo Palma, ¿no? No ha habido un ayornamiento en ese sentido. Ahora, el DRAE es o pretende ser, ¿no?, un diccionario selectivo. Otros, como el de Oxford o el New Standard Dictionary,
norteamericano, son o pretenden ser diccionarios totales. Por la gran cantidad de vocablos que reúne usted en su diccionario, uno podría pensar que usted ha querido hacer un diccionario total de peruanismos. Pero como hay muchos peruanismos que no figuran en su diccionario, entonces este lexicón, el de usted, está muy lejos de ser total. Ocurre, sin embargo, que tampoco es selectivo, porque contiene una gran cantidad de peruanismos sumamente especializados y técnicos y de uso absolutamente circunscrito, ¿no? Y restricto, y a veces de carácter histórico, ¿no? Como por ejemplo el vocablo catache, que es el nombre que se daba en Yamellín, en Talma, en el siglo XVIII, a una estalactita calcárea, no muy apreciada por los efectos curativos que se le atribuían. ¿Quién dice eso ahora, no? Además, es un término que ya no se dice. Entonces, le pregunto por el carácter esencial de su diccionario, ¿es selectivo o es total? Bueno, es una apreciación sumamente interesante la que está haciendo usted. Yo creo que hay que partir del principio. Aquí hubo el diccionario de Juan de Arona, en el siglo XIX. Después, en el siglo XX transcurrió y el único diccionario que salió así como tal fue el mío. Y después no ha habido otro. Esta es la segunda edición que ya corresponde a inicios del siglo XXI. No, pero usted se ha olvidado de las papeletas de Palma. Claro, Palma tiene papeletas lexicográficas que también reúnen una buena cantidad de vocablos. Sí, que han sido recopiladas hace poco. Claro. Sin embargo, nunca fueron editadas como diccionario. No. Ni Palma tuvo ninguna intención de hacer un diccionario. Y la doctora Marta Hildron tampoco hizo ningún diccionario. Ahora hay una colaboración suya, muy reciente, que aparece en la página virtual de la Academia Peruana de la Lengua. Claro. Ha llegado hasta la letra C, si no me equivoco. Pero volviendo al tema que me plantea usted, yo intenté hacer lo más completo posible, consciente de que es a la vez una tarea que no es realizable, porque siempre el caudal cultural, sobre todo en un país con una riqueza como la nuestra, es infinito. Simplemente le respondo por qué incluí palabras que ya no se usan. Porque muchas veces, y también cuando he visto traducciones de las obras de, por ejemplo, las de Manuel Ascensión Segura, las primeras ediciones tienen vacíos, ¿no? Porque no se conoce cuál es el significado de la palabra. A través de un estudio comparado de la lingüística peruana con la de Bolivia, del castellano que se usa en Piura, he podido encontrar la significación de algunos de los vocablos de Segura. Pero yo lo que pregunto, ¿existe el derecho de guardar en un cajón los datos que se encuentran y que pueden en algún momento ser útiles para hacer una edición completa de las obras de Pardo y Aliaga, de Segura, que forma parte también de la historia literaria, de la personalidad cultural del Perú? ¿Eliminarlas del diccionario o no incluirlas en este caso? Esto ocurre, por ejemplo, era la idea de la Real Academia de la Lengua Española, eliminar las palabras que habían desaparecido. Hoy día, la casi totalidad de lexicógrafos españoles señalan que se deben incluir para satisfacer las consultas de quienes encuentran en un libro antiguo varias palabras, nadie las conoce, entonces se pierde ese bagaje cultural, ¿no? Esta es un poco la razón. El hecho de que haya incluido algunas voces que se usan en algunos pueblos y nada más, pero eso también lo tiene el diccionario de la Real Academia Española, donde a veces uno encuentra y dice voz propia y tiene usted que buscar en una enciclopedia dónde está ese pequeño pueblito de la provincia de Ávila, ¿no? Y son
300 personas que conocen esa palabra. Entonces yo creo que las academias de la lengua deberían también ponerse de acuerdo sobre los criterios que se deben seguir para hacer un diccionario, ¿no? Vamos a hacer aquí la primera pausa y luego volveremos.